Tengan todas y todos, bienvenidos, muchas gracias por estar acompañándonos en este webinar, en esta sesión, en la que trataremos un tema muy importante, un tema de relevancia para todos, un tema que es muy necesario tener en orden en nuestras vidas, para de esta manera pues tratar en la medida de lo posible evitarle problemas a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, para cuando nosotros lleguemos a fallecer. En esta ocasión vamos a hablar de los testamentos. Septiembre, como recordamos, es el mes del testamento aquí en México, es el mes en el cual el gobierno federal abre su campaña para efecto de que los notarios públicos en toda la República Mexicana bajen los costos para el trámite del testamento y tener que la gente tenga más accesibilidad al mismo y que pues, no duden en realizar el trámite del mismo. Bueno, pues entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con el tema. Vamos a iniciar con la definición del testamento. ¿Qué es un testamento? Bueno, pues el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona con capacidad dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Muy bien, ¿por qué se dice que el testamento es un acto personalísimo? Pues porque es un acto jurídico que lo tiene que realizar cada persona en forma individual. Es decir, yo no puedo celebrar un testamento en representación de otra persona, yo no puedo hacer el testamento en representación de mi esposa, de mi papá, de mi mamá. No, el testamento lo tiene que celebrar cada uno en lo personal, cada uno en lo particular. ¿Por qué se dice que el testamento es un acto revocable? Bueno, pues porque el testador, una vez que hace su testamento, puede revocarlo las veces que estime necesario. 1, 2, 3, 4, 10, 15. Las veces que él lo crea conveniente, por así convenir a sus necesidades, lo puede modificar en cualquier aspecto. La inteligencia que cada que revoca el testamento y hace uno nuevo, pues se le genera un gasto. ¿Por qué se dice que el testamento es un acto libre? Bueno, pues porque nadie nos puede obligar a poner determinadas condiciones, designación de herederos, designación de albacea o legatarios. La decisión de las condiciones que se ponen en el testamento es libre por parte de la persona que lo está llevando a cabo, por parte de la persona que lo está celebrando. También se habla que el testamento tiene que ser realizado por una persona capaz, es decir, la persona que realiza un testamento tiene que ser una persona que tenga capacidad legal. Para efectos del testamento, de la elaboración del mismo aquí en el estado de Nuevo León, la capacidad legal para realizar un testamento es a partir de los 16 años. Y tocando el tema de la capacidad legal, obviamente una persona que ya no cuenta con capacidad legal por estar, por ejemplo, con una enfermedad cognitiva, Alzheimer, por poner un ejemplo, pues esa se considera una persona incapaz para realizar su testamento precisamente por esa condición que tiene. Muy bien, también se dice que a través del testamento que el testador dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Es decir, dentro de la elaboración del testamento en su clausulado, uno como testador va a disponer de sus bienes para después de su muerte. ¿Qué se consideran bienes? Pues no solamente las casas, los terrenos, sino todo aquello que aparezca como de nuestra propiedad al momento de nuestro fallecimiento, es decir, los vehículos, las acciones, los valores, las joyas, etc. Todo lo que aparezca como de nuestra propiedad al momento del fallecimiento del testador entra dentro de los bienes que se van a repartir. Muy bien, también por último en la definición de testamento se habla que el testador puede declarar o cumplir deberes para después de su muerte. Esto también se puede realizar, es decir, el testador puede dejar alguna encomienda, es decir, reconocer por ejemplo un adeudo que tiene con determinada persona y dejarle de encargo al albacea de la sucesión que con el producto de la venta de alguno de los bienes o bien del dinero en efectivo que se haya inventariado dentro del juicio sucesorio, que con eso se le pague a su acreedor. Es decir, también se puede poner esa cláusula o esa condición al momento de elaborar nuestro testamento. Muy bien,
Volviendo un poquito al tema de la capacidad o incapacidad legal, bueno, como lo comentamos ahorita, aquí en el estado de Nuevo León, las personas que tienen capacidad legal para realizar su testamento son los mayores de 16 años. Entonces, como consecuencia, los menores de 16 años se consideran unas personas con incapacidad legal para poder realizar su testamento, así como los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. Ellos tampoco son personas que en su caso son sujetos de derecho para poder elaborar su testamento. Muy bien, vamos ahora a hablar un poco de los tipos de testamento que existen en nuestra legislación. Aquí en Nuevo León se dividen en dos grandes rubros, los testamentos ordinarios y los testamentos especiales. Dentro de los testamentos ordinarios tenemos el testamento público abierto. Este es el testamento que la generalidad de las personas aquí en México celebramos. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en celebrarlo, en comparecer ante la fe de un notario público, ante el cual vamos a hacer nuestra designación de herederos, de albacea, de legatarios, de tutor en caso de que alguno de los herederos designados sea menor de edad o tenga alguna incapacidad. Se firma el testamento, el notario lleva a cabo el procedimiento de enviar el testamento, que se le llama testimonio, a inscribir a la oficina tanto del registro público de la localidad como al Archivo General de Notarías, en donde toman nota de los datos de identificación del instrumento, es decir, de la escritura pública, ante qué notaría se llevó a cabo, qué número de escritura tiene, cómo se llama el testador, en dónde nació, cuál es el nombre de sus padres. Todo esto es un registro con esos datos para tratar de evitar homonomías en cuanto a saber de quién es un testamento para aquellas personas que pues llegasen a tener algún nombre común. Con todos esos datos específicos de identificación, pues se descarta la homonimia. El notario registra ese testamento en una plataforma que se llama Registro Nacional de Testamentos, y una vez hecho lo anterior, se le entrega al testador, es decir, a la persona que elaboró su testamento, se le entrega su ejemplar original para que quede en su propio resguardo y él lo haga del conocimiento de su familia, que le indique: aquí está mi testamento, este es, y va a estar guardado en tal parte, para que cuando llegue el momento de hacerlo efectivo, los familiares, los herederos tomen el documento y puedan hacerlo efectivo, ya sea ante algún notario público o ante un juzgado. Muy bien, el testamento público cerrado es prácticamente lo mismo que el testamento público abierto. Se celebra ante la fe de un notario, hace todo el protocolo de suscripción, a diferencia de que en el testamento público cerrado el notario queda en resguardo del testamento, y una vez que se le notifica a él el fallecimiento del testador, ante la presencia del notario, él es el que lee o da lectura al testamento a todas las personas interesadas en el mismo. Es decir, el notario ya sabe quiénes son los herederos, quiénes son los legatarios, quiénes son los herederos sustitutos, quién es el albacea. Entonces el notario manda a citar a todas esas personas y ante la presencia de él se le da lectura del testamento y se les hace del conocimiento a todos los interesados. Y por último, dentro de la clasificación de los testamentos ordinarios tenemos el testamento hológrafo. ¿Cuál es ese testamento? Pues es el que hace una persona, o sea, el propio testador, de su puño y letra. Él escribe cuál es su voluntad, qué es lo que él desea que se realice con sus bienes para después de su muerte. Debe de firmarse ante dos testigos y debe de cumplirse con el requisito de llevar ese documento en un sobrecito cerrado a la oficina del registro público para que ahí quede en resguardo, y en su caso, cuando se llegue a requerir, el registro público es el que entrega el documento para hacer el trámite correspondiente. Es decir, en el testamento hológrafo no hay intervención de un notario, pero debe de reunir ciertos requisitos que probablemente la persona que lo elabore, ante su ignorancia, puede no cumplirlos, y por lo tanto ese testamento hológrafo sería susceptible de una nulidad por algún interesado, alguien que forme parte, en su caso, de la sucesión legítima, que no esté de acuerdo
con lo que dispuso el testador y bueno, pues puede él, esa persona, ese tercero, tratar de solicitar la nulidad del mismo. Muy bien, dentro de los testamentos especiales tenemos el privado y el hecho en un país extranjero. El testamento privado es más o menos igual al testamento hológrafo, a diferencia de que el testamento privado la diferencia es que no se inscribe ante la oficina del registro público por situación de urgencia o por situación que cerca del domicilio del testador no se encuentre una oficina. Bueno, pues entonces ese testamento queda en resguardo de las personas interesadas y en su caso ellos son los que lo hacen efectivo ante un notario, ante un juzgado, e igual que el testamento hológrafo, pues tiene que reunir ciertos requisitos en los que hay que tener mucho cuidado de cumplir para efecto de no caer en un futuro en una situación de nulidad de ese acto jurídico, porque pues la idea es que si uno ya escribió su voluntad de qué es lo que quiera que se haga con sus bienes para después de su muerte, pues la idea es que se cumpla esa voluntad, ¿verdad? Y que la gente no ande ahí peleándose y solicitando nulidades de actos jurídicos. Entonces, lo más recomendable es pues llevar a cabo el testamento, como generalmente lo hacemos todos, un testamento público abierto ante un notario, para evitar todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el notario cuida que se cumplan todas las formalidades que debe de conllevar ese acto jurídico para que no exista la posibilidad que algún tercero pueda solicitar la nulidad del mismo. Y por último, dentro de la clasificación de los testamentos especiales tenemos el testamento hecho en el país extranjero. ¿Qué significa? Es si nosotros nos encontramos de viaje en otro país por situación de turismo o de trabajo y nos resulta la necesidad de elaborar nuestro testamento, podemos acudir ante el consulado o ante la embajada de México en el país en el que estemos de paso, y dicho funcionario es el que hace las veces de notario público y ante él podemos celebrar nuestro testamento. Lo otorgamos, igual se nos entrega físicamente y ya teniéndolo, el testamento firmado ya es completamente válido. Muy bien, ahora vamos a hablar de las condiciones que el testador puede establecer o mencionar en su testamento. El testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes. La condición física o legalmente imposible de dar o de hacer se considera nula. ¿Qué es eso? Bueno, les vamos a dar un ejemplo. Es decir, si yo en mi testamento escribo, nombro heredero a mi sobrino, siempre y cuando vaya y se robe uno de los cuadros que me gustaba de la casa de mi vecino. Pues eso no es posible. ¿Por qué? Porque esa condición lleva implícita la comisión de un delito y por lo tanto legalmente no se puede establecer dentro de un testamento. Muy bien, si la condición que era imposible al tiempo de otorgar el testamento dejara de serlo la muerte del testador, será válida. Es decir, si al momento en que yo pongo o impongo una condición en un testamento, la misma no existía o aún no nacía, bueno, y si al momento en que mis herederos quieran hacer efectivo el testamento, esa condición ya se dio, es completamente válida. Entonces, sí se pueden poner condiciones en el momento de hacer el testamento que en su caso pueden llegarse a cumplir en el futuro. Muy bien, la condición de no dar o de no hacer se tendrá por no puesta. Por ejemplo, designo como heredera a mi hija siempre y cuando no rente su jardín para eventos. Es decir, esta condición, esta restricción en relación a la vida personal de alguno de los herederos o interesados tampoco se considera como una condición válida porque uno no puede disponer de los bienes de un tercero. Muy bien, la condición impuesta al heredero de tomar o dejar de tomar estado se tendrá por no puesta. Esto significa que no se puede obligar a un heredero a que se mantenga soltero, se case, se divorcie, para efecto de poder recibir una herencia. Eso no se puede establecer en un testamento. ¿Por qué? Porque se violan los derechos humanos de esa persona a la que se le está imponiendo esa condición. Todos somos libres de ejercer nuestra personalidad de manera libre y por lo tanto nadie, ni ninguna autoridad, ni ninguna particular nos lo puede restringir. Por eso es que esa condición es de las que tampoco se puede poner en los testamentos. Muy bien, se le recuerda que todas las dudas que vayan surgiendo de todo lo que hemos estado hablando durante esta charla, pueden irlas planteando en los comentarios para que al final mi compañero Miguel Ángel Díaz Pastrana les pueda dar la puntual respuesta a cada una de ellas.
Muy bien, vamos ahora a hablar de las excusas que generalmente la gente nos manifiesta o nos dice que tienen para no hacer un testamento. La primera es, no tengo tiempo. Esa realmente no es una excusa. ¿Por qué? Porque lo único que necesitan para iniciar su trámite es llenar esta solicitud. Es una solicitud muy sencilla en donde prácticamente inician con sus datos generales, sus datos de identificación, sus datos del matrimonio, de su estado civil, si es que están casados, la designación de herederos, la designación de albaceas, a la vuelta viene la designación de los legatarios en caso de existir y la confirmación de quién va a ser el albacea de la sucesión, el albacea sustituto y el tutor en caso de que alguno de los herederos o legatarios sea menor de edad o tenga alguna incapacidad. Es decir, en el llenado de la solicitud se van a tardar 10 a lo mucho 15 minutos. Entonces, es algo que realmente no les quita mucho tiempo. Ya posteriormente la cita a la notaría para la firma del testamento, igualmente 30 a 40 minutos. Ya revisaron todo el documento, que esté completo y correcto, se firma y listo. Ya tienen ustedes su testamento. Muy bien, otra excusa que generalmente nos pone la gente es que es un trámite muy caro. Eso tampoco no es excusa porque no es cierto si tomamos en consideración los beneficios que obtenemos al elaborar nuestro testamento. Es decir, los beneficios que tiene hacer un testamento no se compara con el costo del gasto del mismo. Y menos durante el mes de septiembre, que como les comenté al inicio, es la campaña de septiembre, mes del testamento, y para lo cual todos los notarios en toda la República Mexicana bajan los costos para ese trámite y para el Estado de Nuevo León el costo de la elaboración del testamento durante la campaña, es decir, durante el mes de septiembre, es de 3,300 pesos cada testamento. ¿Sí? El costo normal de un testamento fuera de campaña es de 5,500 pesos, 6,000, 6,500 pesos. Entonces, durante septiembre, el costo de un testamento, digamos sencillo, de un testamento cruzado, en el que ambos cónyuges se designan mutuamente como herederos y como albacea, ya falta o fallecimiento previo de ellos, heredan los hijos como sustitutos, el costo es de 3,300. Ya si dentro del testamento se imponen legados a determinadas personas, es decir, si yo tengo dos propiedades, tengo dos hijos, y yo digo la propiedad número 1 es para mi hijo A y la propiedad número 2 es para mi hijo B, esos ya son legados, es decir, cuando yo quiero que algo pase de mi propiedad al momento de mi muerte, un bien determinado a determinada persona no particular. A eso se le denomina legado y eso aumenta el costo del testamento a 4,300 pesos, dependiendo de la cantidad de legados que ustedes establezcan y pues ahora sí de la cantidad de trabajo que le den al notario de escribir y escribir todos esos legados. Varía el costo del testamento, pero lo mínimo que cuesta con legados es 4,300 durante la campaña del mes de septiembre, mes del testamento. Otra excusa que nos manifiesta la gente es que es un trámite muy complicado y pues eso no es cierto. Para eso para eso tienen la asesoría del Departamento Legal de SCIF, para apoyarse con nosotros. Nosotros les brindamos la asesoría que ustedes necesiten, les aclaramos todas las dudas, los ayudamos en el llenado de su solicitud que les acabo de mostrar en caso de ser necesario. Entonces, por eso realmente no es un trámite que se les puede llegar a complicar porque cuentan con el apoyo de nosotros como Departamento Legal para poder realizar su trámite. Otra excusa que nos manifiestan las personas es que es un trámite solo para la gente que tiene mucho dinero. Eso no es cierto. Digo, no, esto no es un trámite para los millonarios solamente. Yo creo que ya en estas etapas de nuestra vida, pues ya todos tenemos de mucho o poco pues nuestro patrimonio establecido. Ya tenemos alguna casa o dos, tenemos nuestros vehículos, tenemos las cuentas bancarias, etcétera. Entonces, por eso es conveniente que nosotros mismos decidamos qué es lo que queremos que se haga con nuestros bienes para después de nuestro fallecimiento, y para eso es la necesidad de elaborar el testamento independientemente de la cantidad de dinero o del patrimonio que tengamos. Otra excusa es, si lo hago yo no puedo vender mis propiedades. Eso tampoco es cierto, porque no por el hecho de, por ejemplo, por decirlo de esta manera,
se tengan las propiedades comprometidas en un testamento no significa que yo no las pueda vender. Eso no es cierto. La propiedad es libre de quien la tiene, es libre de disponer qué hace con sus bienes. Y si por alguna situación yo dejé en legado un inmueble en mi testamento y por alguna situación, estando vivo, me resulta la necesidad de venderlo para satisfacer alguna otra necesidad económica, yo lo puedo vender sin ningún problema. Y no por eso el testamento en el que yo establecí ese bien como legado se llega a tener una situación de nulidad o de afectación, para nada. El testamento continúa siendo válido y vigente, simplemente esa condición de legado pues ya no va a aplicar. Muy bien, otra de las excusas es, si hago testamento ya no puedo cambiar mi decisión. Pues eso tampoco es cierto, porque como ya lo comentamos al principio, el testamento es un acto revocable y por lo tanto las veces que yo lo necesite cambiar, lo voy a hacer sin ningún problema, nadie me lo puede impedir. Muy bien, otra excusa es los bienes van a pasar a ser de mi esposo o de mi esposa. Eso tampoco es cierto, porque eso no es en automático, ¿sí? Mucha gente cree que por estar casados bajo el régimen de sociedad conyugal, al momento de fallecer, por ejemplo, el cónyuge varón, que automáticamente la cónyuge que sobrevive, es decir, la mujer, se va a quedar con las propiedades. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque al no hacer el testamento, la sucesión se le denomina de intestado, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que el Código Civil nos marca unos rangos, por decirlo de esa manera, o preferencias para poder heredar. Y antes que el cónyuge, el Código Civil marca que tiene mejor preferencia para heredar los hijos que la esposa o el esposo. Entonces, eso, teoría que tiene la gente de que al morir los bienes automáticamente pasan a ser propiedad del cónyuge, no es cierto. Pasan a ser primero propiedad de los hijos. Y si los hijos son menores de edad, pues ahí nos vamos a meter en un problema, porque se le tendrían que aplicar los bienes a ellos y ellos como menores de edad no pueden venderlos. Entonces el cónyuge que sobrevive estaría imposibilitado por muchos años a vender esas propiedades y poder disponer de ellas para remediar algún mal que le pueda llegar a suceder. Entonces, por eso la importancia de la elaboración de nuestro testamento. Otra excusa es no sé cómo hacerlo, pues esa tampoco es excusa. Ya les comentamos, tienen la asesoría del Departamento Legal de SCIF. Hagan una cita con nosotros, acérquense. Nosotros los apoyamos en la elaboración de su testamento, los apoyamos durante todo su trámite y les aclaramos cualquier duda que pudieran llegar a tener en la relación al trámite del mismo. Otra excusa es ya no puedo comprar más bienes. Eso tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque generalmente los notarios textualmente, palabras más, palabras menos, ponen que tal persona instituye como su único y universal heredero, en caso de ser así, de todos sus bienes presentes y futuros y todo lo que aparezca como de su propiedad al momento de su fallecimiento a tal persona. Es decir, en esa redacción entran todos los bienes que tenía el testador al momento de hacer su testamento y los futuros, es decir, los que pueda en su caso adquirir con posterioridad. Por lo tanto, esa situación de que ya no puedo comprar bienes porque ya tengo hecho mi testamento porque no van a entrar, eso tampoco es cierto. Muy bien. Otra es, si lo hago me voy a morir, bueno, pues eso tampoco es cierto. No es que en automático yo firme mi testamento y ahí mismo me muera, ¿verdad? Eso es una falsa teoría. Si sabemos todos que pues el testamento está relacionado pues con la muerte, porque pues para hacerlo efectivo se tiene que morir el testador, pero eso no significa que al momento de elaborar el testamento pues ya me voy a morir. Entonces por ese lado no tengan miedo. Muy bien, y ya por último les queremos preguntar, ¿y su excusa cuál es? Ya vimos, ya les explicamos a qué consiste el testamento, cuáles son los beneficios de su elaboración, de tenerlo redactado a la perfección a través de un notario. Y recuerden, siempre es mejor que uno en vida decida qué es lo que uno quiere que se hagan con sus bienes para después de su muerte y no dejar esa decisión a un par de familiares o a un juez, porque seguramente a ninguno de los herederos o a muy pocos les va a gustar esa decisión. Entonces, para evitar esas contrariedades en el futuro, que aunque no las vamos a ver, pero el chiste es, si nos vamos a ir de este mundo, pues dejar los menos problemas que se puedan. Entonces, por eso es la importancia de elaborar nuestro testamento. Muy bien,
Por último, les dejamos nuestros datos de contacto. Les reiteramos, estamos a sus órdenes. Mi compañero Miguel Ángel Díaz Pastrana se le puede localizar en el teléfono de oficina 81 8328 2303 y en su correo electrónico miguel.diaz@heineken.com, así como a su servidor Samuel Mario Durón Ramírez. Me localizan en el número de teléfono de oficina 81 8328 2304 y en mi correo electrónico, que es samuel.duron@heineken.com. Por último, también les recordamos que contamos con un número de emergencias legales para cualquier situación de emergencia que ustedes se les presenten de carácter legal. Nos pueden localizar en ese teléfono las 24 horas del día, los 365 días del año. Es el teléfono celular 8110 22 20 00. Muy bien, pues de mi parte solamente me resta agradecerles su participación en este webinar y reiteramos, estamos a la orden de todos ustedes para acompañarlos, apoyarlos en la realización del trámite de su testamento y que aprovechen el mes de septiembre, que está el descuento para que salga un poquito más económico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Samuel, por todos estos detalles, información que nos compartes el día de hoy. De verdad, creo que va a ser de muchísima utilidad para todos los socios que están conectados en este momento por medio de Teams y también por la plataforma de Facebook. Y pues bueno, para la sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Traemos por ahí algunas dudas que nos han compartido nuestros socios. Para esto nos va a acompañar Miguel Díaz, que es otro de nuestros expertos con más de 24 años en la institución. Él nos ayudará a resolver todas las dudas que han dejado en este tema. Y bueno, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rosy, a la orden para contestar algunas dudas que tenga la membresía Skiff. Excelente, muy bien, Miguel. Pues bueno, mira, vamos a iniciar con la primera en medio de la plataforma de Teams. Y nos preguntan, ¿como socios tenemos algún precio especial? Sí, yo creo que ya se los había mencionado, Samuel. Para este mes de septiembre van a costar 3,300 cada testamento. Excelente. ¿A dónde tengo que pasar a hacer esta documentación o en caso, dónde debo realizar el trámite? Bueno, tienen que sacar cita con nosotros en nuestros teléfonos o los correos electrónicos que están viendo para que nosotros les demos una asesoría personalizada y tenemos una solicitud de testamentos, les ayudamos a llenarla y nosotros las entregamos en la notaría y ya la notaría se encarga de hablarle al socio para que pase a firmar su testamento. Excelente, muchas gracias, Miguel. La siguiente pregunta es, si ya tengo un testamento, ¿puedo realizar cambios a mi testamento? Claro que sí, se llama revocación de testamento. Habría que leerlo, ya sea Samuel o su servidor, para ver qué cambios quiere hacer, porque hay veces que tienen dudas y no hay necesario hacer ningún cambio. Y pues evitan el gasto de revocación de testamento, pero sáquenos una cita y con mucho gusto los asesoramos. Excelente. Tenemos otra duda también. Buen día. Si tengo mis bienes en un estado de la República diferente al que actualmente radico, ¿dónde debo de realizar mi testamento? Mira, nosotros les aconsejamos que es donde tengan los bienes. Si es en otra parte de la República, les sugerimos que lo haga en la entidad federativa donde los tenga, pero también lo puede hacer aquí en el estado donde esté radicando la persona. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la edad mínima para legar? ¿Para qué, perdón? Para legar, así nos ponen, para legar. Legar. Bueno, los legados, para hacer el testamento, la edad tiene que ser mayor a 16 años, pero los legados lo puedes hacer en cualquier momento. El legado es dejarle a alguien, a una persona o a varias personas, algo exclusivamente, independientemente que lo repartan en partes iguales. Pero eso es un legado, dejarle, un ejemplo, un inmueble a una sola persona. Eso es un legado. Muy bien. Siguiente pregunta, Miguel. ¿Qué pasa con las deudas que tenga el testador cuando muere? Bueno, si hay deudas,
el acreedor puede demandar a la sucesión testamentaria para tratar de hacer el cobro judicial de lo que haya dejado de herencia el fallecido. Ok, muy bien, Miguel. Si mis papás realizan un testamento, pero fallece uno de ellos, ¿qué se debe de realizar? Mira, si hiciera un testamento cruzado donde primero se dejan entre el matrimonio y como herederos sustitutos a los hijos, habría que ver si es recomendable tramitar el juicio sucesorio por el 50% del fallecido, porque hay veces que no quieren hacer ningún movimiento de sus bienes y ya le decimos al socio, oye, pues no, más si es jubilado, no lo hagas hasta que no fallezcan y ya que se encarguen los hijos de tramitar el juicio sucesorio testamentario acumulado. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Vamos con una pregunta en Facebook. Si estoy casado por bienes mancomunados, ¿es necesario hacer un testamento o mi esposa hereda los bienes en automático? Bueno, en automático, si estás mancomunado, heredarían tus hijos, no tu esposa, porque ella es dueña del 50%. Yo te sugiero que mejor tramites tu testamento para que tú elijas quién quieres que sean tus herederos, sino que entre un juez a decir cómo se van a repartir tus bienes. Muchas gracias, Miguel. También nos pregunta Francisco Ancira, ¿qué significa legatario? Bueno, como les comenté anteriormente, el legado es cuando de varios bienes que tengas le quieres dejar ese bien a una o a varias personas. Muy bien. También nos preguntan, ¿qué diferencia tiene el testamento y la donación de bienes? Bueno, la donación es el testamento, para llamarse testamento, y poder hacerlo valer, pues necesita morirse el testador. Y la donación puedes heredar en vida a las personas que tú quieras, que pueden ser tus hijos o tu propia esposa. Hay donaciones entre cónyuges. Ok, la misma pregunta de la persona que nos platicaba en que tenía bienes en otro estado donde no radica, también nos pregunta si su casa es de Infonavit, que está a nombre evidentemente de él, ¿le puede incluir en testamento? Sí, cualquier inmueble que esté registrado. Es más, aunque deban el inmueble, puedes hacer un testamento. Ok, muy bien. Tengo una casa que terminé de pagar al Infonavit, pero no hemos liberado las escrituras. ¿Se puede incluir en testamento también? Sí, claro que sí. Claro que Ok. se puede incluirlo en su testamento, porque independientemente de que ya haya pagado y no haya tramitado la cancelación, pues el crédito está completamente liquidado. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta también de Susana Hernández. Hola, ¿qué es mejor para los herederos? ¿Dejarles los bienes en testamento o por donación nuevamente? Bueno, depende la situación de cada persona, por eso nosotros los citamos para tener una plática y ya les explicamos qué es lo que más les conviene. Pero si ustedes donan en vida, el problema es que el día de mañana si quisieran vender algún inmueble por necesidad, no lo van a poder vender porque ustedes ya no corresponde a su patrimonio, ya se lo heredaron a las personas que hayan elegido. Bueno, se lo donaron a las personas que hayan elegido. Muy bien, Miguel. Nos pregunta nuevamente, yo creo que podemos aclarar el tema de, ¿tenemos asesoría legal gratuita general con SCIF? Es como pregunta. Claro, de hecho, Samuel ahí les dejó nuestros correos y nuestros teléfonos, la asesoría es totalmente gratuita. Muy bien. Tenemos también otra pregunta por Teams. Si no tengo bienes patrimoniales, pero soy socia de 2 empresas, ¿qué me recomiendas que se ponga en el testamento? ¿En cuestión de heredar mi participación en las empresas? Sí, claro, se puede poner en el testamento, pero te sugiero que saques una cita con nosotros para ver tu tema en lo particular. Muy bien. Y pues bueno, igualmente tenemos otra pregunta de un socio que no es de otro estado, pero labora en Monterrey. ¿Tengo que hacer el trámite de en mi estado natal en cuestión del testamento? Sí, lo puede hacer. De hecho, el testamento lo pueden hacer en cualquier parte de la República. Ya hay un sistema nacional, bueno, un registro nacional de testamentos. Entonces, donde
lo hagan en cualquier entidad federativa, lo hiciste en Durango y falleces en Nuevo León, va a aparecer que tu testamento lo tramitaste en el estado de Durango. Muy bien. ¿Cómo saber a quién le deja el 50% mi esposo? Bueno, tendrías que acudir al Archivo General de Notarías de la entidad federativa a preguntar si una persona hizo un testamento. Algunos estados te piden tu acta de nacimiento, tu matrimonio, para checar ellos si aparece en el testamento. Si apareces te dan una copia, si no apareces no te dan ningún documento. Muy bien. Nos pregunta también si podríamos repetir nuevamente, Miguel, el descuento de este mes en el testamento. Sí, mira, el testamento en el mes de septiembre va a costar 2,300 pesos cada uno. Si dejamos legados, aunque puede haber varios legados, va a costar 4,300, 1,000 pesos más caro. Al menos aquí en el estado de Nuevo León. Ok, muchas gracias, Miguel. En cuanto a la asesoría, nos preguntan que si es gratuita también para socios, esposas e hijos. Sí, así es gratuita. Okay. ¿Y qué días de la semana y en qué horario se puede agendar la cita? Estamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nada más sí les sugeriría que hablaran a los teléfonos o nos mandaran un correo electrónico para agendar la cita. Ya es que este mes pues hay muchos socios que nos están sacando citas, y para que no pierdan mucho tiempo y darles la asesoría necesaria y el tiempo necesario para que ustedes entiendan qué es lo mejor que les conviene para tramitar su testamento.